Carta del apóstol Pedro, capítulo 5, del 6 al 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Ahorita lo va a ver usted en su pantalla. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Seguimos? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, pero ahora, Señor, te rogamos que le añadas bendición a la misma, que con esta palabra le hables a tus hijos y arranques de su corazón el temor, el miedo, la ansiedad, porque tú les puedes mostrar, Señor, que a su tiempo vas a levantar esas vidas. Señor, muéstrale a tu pueblo que dejen todas sus preocupaciones en tus manos, Señor, porque sabemos que tú te encargarás y tendrás cuidado de cada uno de tus hijos. Por eso esta tarde, Señor, te rogamos que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación que sabes darle a tus hijos, porque solamente, Señor, con la sabiduría tuya podremos entender tus propósitos. Señor, bendice a tus hijos que hoy han venido. Hoy vinieron, Señor, con el propósito de escuchar tu voz, y háblales, Padre. Tú eres un Dios de amor, de misericordia, que tienes en tus manos sus vidas. Derrama sobre ellos, Señor, de tu presencia. Derrama de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, y haz que en ellos se cumplan, Padre Santo, los propósitos por los cuales tú los creaste. Gracias, Señor, en tus manos estamos. En tus manos entregamos este tiempo, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Me da mucho gusto, mis hermanos, estar nuevamente en este bendito lugar. Bienvenidos todos. Yo creo que hoy todos somos de casa, ¿verdad? ¿Habrá alguien que vino hoy por primera vez? Todos somos de casa. Es un gusto estar en casa. Entonces, hermanos míos, la palabra de Dios nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y es una exhortación de Dios para nuestras vidas, porque Dios esquiva la mirada altiva. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, Él toma control de nuestras vidas. ¿Quieres que Dios tome control de tu vida? Ven delante del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Solamente con que tú te pongas bajo su mano poderosa, Él te va a levantar a su debido tiempo. Pero es necesario también, dice el Señor, que dejes todas tus preocupaciones en sus manos y te preocupes por las cosas de Él, porque su palabra dice: si te preocupas por mis cosas, yo me preocuparé de las tuyas. Y es una de las formas en las cuales Dios quiere que seamos completamente dependientes de Él, porque Él lo tiene todo en sus manos. Él se interesa por nosotros, hermanos. Siempre se ha interesado. El Señor está interesado también en resolver todos los problemas, no solamente espirituales, sino también materiales, porque Él se preocupaba por las multitudes. Hace mucho tiempo Él estaba en Nazaret, dando testimonio de Él como hijo, explicándoles a los que le escuchaban cuáles eran los atributos y los propósitos por los que Dios lo había traído. Y el pueblo le escuchó, algunos les entendieron. Les dijo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que les van a dar testimonio mío. O sea que las escrituras le van a dar a usted testimonio del Hijo de Dios, que es Jesús de Nazaret, nuestro eterno Salvador. Le damos un aplauso a nuestro eterno Salvador. Quiero contarte, mi hermano, que Jesús está interesado en tu necesidad. Alguien dirá: yo no tengo ninguna necesidad. Hermano, eso no es cierto. Si no la tienes económica, la vas a tener físicamente o la vas a tener espiritualmente. Dios puede proveer muchas cosas, pero si estamos tomados de la mano de Él, Él va a resolver las cosas que para nosotros son imposibles, porque lo que es imposible para ti, para Dios sí es posible. Después de que el Señor había presentado todos los atributos que el Padre tenía en Él y les había explicado a los que estaban escuchándolos todas las grandezas del reino, y les dijo: ustedes creen en Moisés. Si creen en Moisés, Moisés habla de mí. Y aquella generación incrédula tenían al Cristo de la gloria enfrente, y ni por eso
lo reconocían. Muchas veces tenemos los ojos cegados y no podemos reconocer que Dios está con nosotros, que Dios está contigo, que quiere tomar control de tu vida, que te quiere ayudar, que quiere que tus hijos se levanten, que tus hijos ya no sean rebeldes, que quiere que puedas alcanzar la victoria que una vez soñaste, que tus sueños se hagan realidades. Todas esas cosas Dios las quiere para ti. Dile a tu vecino: Dios quiere para ti grandes cosas. Pero vemos lo que sucedió después de que el Señor Jesús les estaba explicando las grandezas del reino y los testimonios que de Él da las mismas escrituras, los profetas y el mismo Padre. Porque Él dijo: yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre del Padre. Y Él vino y cumplió una misión. Pero después de todo esto, si vamos a ir a Juan 6 del 1 al 5, Juan 6 del 1 al 5, vamos a ver un pasaje que ya lo hemos estudiado desde otro punto de vista, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo el Señor se preocupa por tu necesidad. Después de esto, o sea, después de haberles explicado las grandezas del reino a sus discípulos, Jesús se fue al otro lado del lago, del lado del mar de Galilea, al de Tiberias. O sea, el lago de Galilea es un lago grande, mis hermanos. Usted lo atraviesa desde Capernaum y llega a Tiberias. Y algunos cuentan que ahí fue la pesca milagrosa. Por eso es que cuando usted llega a Tiberias, lo llevan a un restaurante los guías y le sirven una goleta así de grandota. Este es el pescado de la pesca milagrosa. Lo cierto es que el Señor Jesús se atravesó el lago. Por cierto, esa vez no lo hizo caminando sobre el agua, lo hizo en una barca posiblemente. Y dijo, y entonces una gran multitud lo seguía, pues veían las señales, veían los milagros que realizaban los enfermos. O sea que el Señor Jesús, en su ministerio físico sobre la tierra, realizó milagros, prodigios, sanaba enfermos, se preocupaba también por los cuerpos de las almas a las cuales Él había venido a rescatar. Porque otra vez le repito, usted es un espíritu que vive dentro de un cuerpo y tiene un alma. Por lo tanto, el Señor Jesús se preocupa de todo, integralmente de su ser completo. Se preocupa de usted como espíritu porque lo quiere elevar a las alturas del Padre, a la eternidad. Se preocupa de usted en su cuerpo porque lo quiere sanar. Él es nuestro sanador. Jesús es su sanador. Dígale a su vecino: Jesús es tu sanador. Él es el médico eterno, el médico divino. Él es el médico que nunca falla. Cuando la medicina falla, Él está ahí presente. Y Él dice: no pudieron, ahora voy a actuar yo. Y cuando Dios actúa, hermanos, las cosas cambian. Y vamos a leer los versículos. Entonces Jesús subió al monte. Recuérdense que pasó del otro lado del mar de Galilea, a Tiberios, que lo seguía una gran multitud porque habían visto los milagros. Cuando usted ve que sucede un milagro, es muy probable que quiera seguir a Cristo. Por eso Cristo quiere hacer un milagro en usted. ¿Cuántos esperamos un milagro? Dios lo quiere hacer. Hoy puede ser el día de tu milagro. Y el Señor Jesús subió al monte, se sentó ahí con todos sus discípulos, se preparó para poder realizar una proeza. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Seguimos? Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia Él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Él vio las multitudes, Él vio la cantidad de gente que iba, pero eso no le preocupó a Él, que había tanta gente. Él se preocupó porque esa gente tenía necesidad de comer. O sea que el Señor se preocupa también porque tú comas, tanto el pan espiritual como el pan material. Pero era mucha gente, era mucha gente. Las escrituras en este pasaje no dan un número, pero en otros pasajes paralelos habla de que eran 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Recuérdense que no contaban a las mujeres en ese tiempo. Ahora sí, benditas sean las mujeres. Es tiempo de la restauración de la dignidad de la mujer. Pero sin embargo el Señor Jesús se preocupó por darles de comer. Entonces dice, si eran 3,000 hombres y sus esposas otros 3,000, ¿cuántos niños tenían? Recuerde que el pueblo de Israel era un pueblo muy fecundo, muy prolífero. No se conformaban con solo uno. Jacob tuvo 12 y tenía 2 mujeres. Pero usted no se le ocurre hacer lo mismo de Jacob. Eso era para otro tiempo. Ahora la Biblia dice marido de una sola mujer. Sin embargo, haga de cuenta que cada familia tenía 5, ya van 9. 3,000 más 3,000 son 6,000. Supóngase que cada familia de esas
tenía 5. Llegaban a los 15,000, era 15,000 gente. Y entonces él le preguntó a uno de sus discípulos, humanamente hablando, porque los milagros humanamente no tienen una explicación, definitivamente, porque son sobrenaturales. Las cosas que Dios hace en su vida no siempre usted se las puede explicar con su lógica, con su pensamiento, porque el Señor va más allá de la lógica, más allá del pensamiento. El Señor se mueve en otra dimensión, en la dimensión eterna, a donde te quiere llevar, iglesia. Te quiere llevar a que estés junto a Él. Él ya no quiere que te pierdas. Él ya no quiere que te quedes a sufrir cuando lleguen los tiempos tribulacionarios. Por eso Él quiere que estés listo para llegar al tiempo de nuestra partida, que ese tiempo se acerca. La Biblia dice que el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Pero estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, o sea que este milagro sucedió poquito antes que lo sacrificaran a Él. Seguimos con el siguiente versículo, el 5. El 5, jóvenes. Cuando Jesús alzó los ojos y vio, no, ya regresaba, así, y vio que una gran multitud venía hacia él, él dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? O sea que él estaba buscando la solución en uno de sus discípulos. Pero esto solamente lo estaba diciendo el Señor Jesús para probar a aquel discípulo, a Felipe, para probar cómo era la fe de Felipe. ¿Qué pensó de Felipe? Felipe le contestó desde el punto de vista humano. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito de pan. Lo estaba viendo desde el punto de vista físico. Cuando ves un gigante y lo ves desde el punto de vista físico, lo vas a ver gigante. Pero cuando ves un gigante desde el punto de vista de Dios, que es grande y todopoderoso, lo vas a ver pequeño. Así que tus problemas, velos siempre desde el punto de vista del Dios grande y poderoso que tenemos, y los vas a ver chiquitos, aunque te parezcan grandes. Pero Felipe pensó, dijo, 200 denarios, sí, hermanos, si un denario era el salario de un día, 200 denarios era el salario de 200 días, y eso no iba a alcanzar. Bueno, desde el punto de vista humano no pudo haber alcanzado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? O sea que esto que nos muestra, que de lo que hay, de lo que tú tienes, Dios te lo puede multiplicar y darte lo que no te imaginas. Casi siempre Dios se especializa en multiplicar lo que ya tienes. Por eso es que si tienes cosas en tus manos que crees que te van a servir o que ya no te van a servir, no las tires. A algunas hermanas les gusta tirar las cosas. Guarda. Un día puede que el Señor quiera multiplicar eso que tenías guardado, y no te vas a dar cuenta de la bendición tan grande que vendrá para tu vida, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Las señales acompañaban al Señor Jesús. Por eso mucha gente, dice en Juan 2, dice, mucha gente le seguía porque había visto las señales y los milagros. Las multitudes, hermano, eran multitudes de gente. Pero definitivamente la causa que lo seguían era porque llevaban una necesidad. ¿Por qué seguimos hoy a Cristo? Porque tenemos una necesidad, porque no queremos estar solos, porque no queremos que nadie se pierda, porque queremos estar con Él. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos anhelamos estar con Él? Recordémonos que en ese tiempo ninguna enfermedad se resistía al poder de Dios. Ninguna. Ni la mujer del flujo de sangre, ni el paralítico, ni el endemoniado, nada. Porque para el que cree todo es posible. ¿Cuál es la medida de tu fe? Esa es la frontera de lo que vas a alcanzar. Jesús quiere decirte, si tienes fe como un grano de mostaza, podrás mover los montes. Hoy te dice el Señor, si tienes fe, tu problema te parecerá insignificante. Si tienes fe, la enfermedad que sientes te será sanada. Porque para el que cree, todo es posible. Cuando Jesús tocaba a un enfermo, ningún enfermo quedaba igual. La suegra de Pedro se le quitó la fiebre. La hija de Jairo fue sanada. Nadie se puede resistir al poder de Dios. Estamos en manos de un Dios que todo lo puede. Aunque hoy no lo entiendas, no hace falta que entiendas el poder de Dios. Solamente cree, porque en las cosas eternas lo único que vale es la fe que tengas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Los milagros que el Señor Jesús hace, oye bien esto, tenemos que entender bien cuál es el propósito de Dios y cómo suceden las cosas. Porque no se trata solamente de escuchar cosas bonitas, se trata de entender los secretos del reino de los cielos, porque tú ya perteneces al reino eterno, ¿sí o no? Dile a tu vecino, yo pertenezco al reino eterno, ¿y tú? Y ahora contéstale, yo también, yo también. El reino eterno está establecido en tu corazón, porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero los milagros que Jesús hace cumplen por lo menos 3 propósitos en el reino de Dios. Y ahí levante. Dan testimonio de que Jesús es autenticado como la verdad y que su mensaje es verdadero, y lo identifican como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. 2, los milagros que el Señor hace y que puede hacer en tu vida manifiestan el amor compasivo del Cristo de la gloria. No es solamente un amor, hay compasión. Y hay una diferencia entre amar nada más y tener compasión por los demás. Cuando amas, ay, cómo lo quiero mucho, cómo la quiero, qué bonito, hasta ahí. Pero tener compasión es ponerte en la pasión de él o de ella. Ponerte en el caso de tu hermano y querer sentir lo que él está sintiendo. Y cuando lo sientes, quieres hacer hasta lo imposible para evitar que siga sufriendo. Y eso es la esencia del corazón de Cristo. Él te ama, pero tiene compasión por ti, porque Él conoce lo que estás viviendo. Él conoce lo que hay dentro de ti, pues Él conoce tus gigantes. Pero poderoso es Dios para derribar gigantes, para libertarte, para decirte que se puede, para que alcances tu victoria, para que alcances tus metas, para que tus sueños sean realidades. Hoy es tiempo de soñar, pero también es tiempo de recibir las realidades que Dios tiene para ti. Los milagros también manifiestan la gloria de Dios para que el hombre crea que hay un Dios que todo lo puede. Cuando ves un milagro, te das cuenta que hay un Dios que sí puede. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios que sí lo puede hacer todo? Ese Dios eterno, todopoderoso, que sí puede hacerlo, el cual no tiene imposibles, no tiene límites. La limitación de Dios es el límite de tu fe. Por eso tu mente es tu frontera. Hasta dónde puedes creer, hasta ahí vas a recibir. Fíjense cómo Dios deja que nosotros escojamos, y hasta donde alcancemos a ver nos da. Vamos a ver un ejemplo de un personaje de la Biblia. Vamos a ver Abraham. Abraham se caracterizó y le seguimos llamando el padre de la fe, porque tenía una fe tremenda, le creyó a Dios sin ver. Ojalá tú y yo le pudiéramos creer a Dios sin ver. Si Dios te da promesas, no importa que no lo entiendas, tú empieza a confesar que esa promesa es realidad en tu vida. Pero Abraham, Dios le dio mucho. Pero ¿saben cómo le dijo? Le dijo, ¿cuánta tierra quieres? Y Dios le dijo, ¿cuánta tierra me puedes dar? Mire, Dios puede dártelo todo. ¿Por qué le pones límites? Él te puede dar todo. ¿Saben qué le dijo? Todo lo que alcancen a ver tus ojos yo te daré. O sea que el límite de lo que tú puedas tener o alcanzar depende de tu visión, de hasta dónde alcanzas a ver. Alcanzas a ver las cosas grandes, vas a tener cosas grandes. Hermano, tienes que pensar en grande porque tenemos un Dios grande. ¿Cuántos lo creemos? Un Dios que todo lo puede. Las limitaciones del hombre ante las necesidades de la humanidad. Fíjese cómo el hombre se limita. Felipe se limitó a ver las cosas físicas. ¿Qué le contestó Felipe? Ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que todos estos coman. Limitando, poniéndolo en números físicos. Felipe estaba reconociendo ahí que no tenía dinero para alimentar a toda esta gente. Y mi Señor no le estaba pidiendo dinero. O sea, Dios no te está pidiendo dinero. ¿Quieres un milagro? Solamente cree. Para el que cree todo es posible. No tienes que pagarle a nadie por un milagro. Los milagros suceden por la voluntad de Dios. Y Dios quiere hacer el milagro en tu vida. ¿Cuántos lo esperamos? ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos sabemos que Dios lo va a hacer? Dios va a hacer ese milagro en ti, aunque en este momentito no lo estés entendiendo. Ante la pregunta que el Señor Jesús le hizo a Felipe,
Felipe hizo cálculos financieros y se dio cuenta de la limitación. Cuando te pones a hacer cálculos financieros, tienes un proyecto, quieres hacer algo. Por ejemplo, quieres hacer tu casa y ves y empiezas a hacer cálculos. No, ¿de dónde voy a traer para esto? No, mejor no. Y el diablo te quita la inspiración de lo que querías hacer. Pero si en lugar de ponerte igual que Felipe a hacer cálculos financieros, porque el pensar el salario de 200 días no alcanzaría, si en lugar de eso ves la grandeza de Dios, ves que para Dios no hay imposibles, si te das cuenta que Dios de la nada puede hacer algo, porque de la nada hizo lo que hay. Sí, y en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Solamente estaba el verbo, la palabra que lleva acción o movimiento, es decir, la segunda persona de la triunidad de Dios o Trinidad de Dios, que es Jesús. Y las cosas se empezaron a hacer por la palabra. Y hoy en tu vida, por la palabra pueden suceder las cosas que anhelas, pero tienes que creer, porque para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Es tiempo de ejercitar nuestra fe. No permitas, hermana, hermano mío, que tu mente humana, que tu mente de hombre, tu mente de mujer te impida aceptar que para Dios sí es posible actuar en la situación que hoy estás viviendo. Es que lo mío está difícil. Es que esto no le encuentro patas ni pies, dicen algunos. Es que yo no sé qué voy a hacer. Tú no lo puedes saber, pero Dios sí sabe qué va a hacer. O sea, no lo metas en tu mente. Entrégaselo a Dios. Tienes algo que resolver. Hay algo que sientes que para ti es imposible. Y yo te lo creo porque eres un ser humano todavía. Todavía estás con los dos pies sobre la tierra. El día que ya los hayas levantado, ya te vas a dar cuenta que nada es imposible para el que cree. Pero hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de decirle: Señor, yo sé que tú sí puedes. Cuando te sientas con una aflicción, cuando estés viviendo un desierto, cuando camines cuesta arriba y sientas que la fatiga llega a tu corazón, entonces solamente dile: Señor, hasta aquí llegaron mis límites, pero voy a seguir adelante con tus fuerzas, porque su palabra dice que Él se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Así es que cuando te sientas débil, más fuerte vas a ser, porque entonces vas a caminar con la fortaleza de Dios. Y podrá hacerse rema en tu vida la palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que eso se meta hasta lo más profundo de tu corazón, para que creyéndolo lo pongas por obra y empieces a hacer lo que creías imposible. Empieces a hacer las cosas que los demás te van a decir: estás loco, ¿cómo te vas a poner a hacerlo? Pero cuando veas que ya se está terminando, vas a creer en los planes eternos del Dios que todo lo puede, de ese Diosazo que tenemos. Hermano, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que se interesa en tus problemas. Se interesó para que comieran aquellas multitudes. ¿Cómo no se va a interesar en ti que eres hijo de Dios? Un buen padre siempre da buenas dádivas a sus hijos. Y dádiva quiere decir regalo. Si dice, si ustedes dice que no son tan buenos padres, si su hijo les pide una manzana no les dan un alacrán, les digo. Mucho más nuestro Padre que está en los cielos no te querrá dar lo mejor de su tesoro. Así es que esta tarde tenemos que salir de este bendito lugar sabiendo que estamos en manos de un Dios que todo lo puede, de un Dios que no ha perdido una sola batalla y que es capaz de lo imposible. No permitas que tus limitaciones de mente humana te impidan aceptar para que Dios actúe en tu vida, para que Dios te diga: sí se puede, ven, yo te fortaleceré, porque Dios siempre te ha ofrecido la diestra de su justicia. Por eso te dice que no tengas temor, que no te desmayes, porque Él es tu Dios fuerte. Las limitaciones humanas, hermanos, no son un estorbo para aquellos que creemos en el poder sin límite de nuestro Señor. ¿Cuántos creemos en el poder sin límite de un Cristo que todo lo puede? Ese poder sin límite está hoy aquí y está dentro de ti para actuar, para decirte se puede, para tomarte de la mano. Hijo mío, hija mía, sientes que estás desfalleciendo, te sientes fatigada, te has dado cuenta que la enfermedad que tenías no progresa y crees que te vas a morir. No, te dice el Señor: yo te tengo de la mano, tómate de mi mano, que conmigo no perderás la batalla.
Recordemos algo, cuando Dios no sana un cuerpo, es porque está sanando un alma. Dale gracias a Dios cuando estés viviendo algo, una afección en tu cuerpo, porque Dios está haciendo un milagro adentro de ti y Dios empieza a actuar de adentro para afuera. Los humanos vemos lo de afuera, pero Dios ve el corazón del hombre. Iglesia de Cristo, quiero contarte que Dios obra por senderos misteriosos, abre caminos donde pienses que no hay. Juan 6:9, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, versículo 9. Juan 6:9, lo vamos a ver en la pantalla. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? O sea, era algo imposible. Mire, si en ese momentito se hubiera hubiera estado usted ahí y hubiera visto aquella multitud de gente en la explanada y hubiera visto los 5 panitos y los 2 peces, usted le da risa. Con eso no, están locos. Sin embargo, para el Señor Jesús eso no fue una barrera, eso no fue imposible. Él vio las multitudes y dijo: empiezan a repartirlo. Cuando Dios te quiere bendecir, de donde no hay saca para darte, y si tienes algo te lo multiplica. Si no, miremos a aquella viuda. Esa viuda estaba viviendo una situación difícil. La viuda que se le murió el esposo y que venían sus acreedores a quererle tomar a sus propios hijos como esclavos para cobrarse lo que le debía a su difunto esposo. Era una situación difícil. Humanamente no tenía una respuesta. Tenía que haber un milagro. Llega el hombre de Dios a su casa. Dice: tu sierva no tiene nada más que una botella de aceite. Oh, aceite. ¿Saben qué le dijo? Vayan a recoger, a pedir prestado jarrones para aceite, todos los que puedan. Imagínense, ¿qué pudo haber pensado aquella viuda? Con esta botellita de aceite, ¿para qué quiero tanto jarrón? Pero bueno, se fue a buscar a los buenos vecinos. En los pueblos hay buenos vecinos. Y fueron sus hijos a ver: no tiene una botella de aceite vacía que me preste. Sí, como no, aquí tengo tantos. Y llevaron cantidad de recipientes de aceite. Entonces el hombre de Dios le dijo: miren cómo Dios multiplica lo que tienes. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Ya te pusiste a pensar qué tienes en tus manos? Tienes poder, el poder de Dios está en tus manos. El hombre de Dios, el vidente, le decían en ese tiempo al profeta, dijo: bueno, empieza a llenar recipientes y los vendes. Y empezó a llenar los recipientes. Miren cómo los límites de un milagro son los límites humanos. Si hubieran recaudado más botellas vacías, hubieran tenido más. Pero de esas botellas se llenaron cantidad de botellas de aceite. Dijo: ahora ve a venderlas y con eso pagas todo, y con lo que te quede vas a vivir el resto de tu vida. ¿Qué tienes en tus manos, hermano? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Tienes un arte, un poder? ¿Tienes en tu mano el arte de construir algo? Eso va a usar Dios para bendecirte. Tu aceite será multiplicado. Hermanos, 5 panes de cebada y 2 peces fueron suficientes para alimentar casi a 15,000 personas. Y miren cómo siempre hay alguien que pone todo lo que tiene. Aquel muchacho puso todo lo que tenía: 5 panitos y 2 peces. Cuando pones en manos de Dios todo lo que tienes, Él te lo va a multiplicar. Él te va a multiplicar. No te estoy diciendo que te despojes y des una ofrenda grande. Te estoy diciendo que lo que tienes, diga: Señor, esto que tengo es tuyo. Pero sigue siendo suyo, porque Dios no se lo quita. Al contrario, Dios se lo multiplica. Lo poco que tengamos o mucho que tengamos puede ser usado por Dios para bendecirte a ti y a tus familias y a los seres que tú amas. Cuando mi Señor Jesús te da, iglesia, te lo va a dar con abundancia. Métete en lo más profundo de tu mente y de tu corazón esto. Cuando mi Señor Jesús te dé, te va a dar mucho, abundantemente. Ni siquiera te vas a dar cuenta cuánto te va a dar. Pero Dios es especialista en bendecir a aquellos que con un corazón contrito y humillado le buscan. Aquellas multitudes no iban porque les diera pan, iban porque querían escuchar la voz del Hijo de Dios.
Tal vez hoy tú viniste porque traías una inquietud y Dios está hablando a tu corazón. Dios desea que le des la oportunidad de que Él obre en tu vida. Hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor. ¿Dónde está mi hermano David? Vamos a subir y vamos a alabar con todo nuestro corazón, que el Dios eterno está aquí y Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hermano mío, si te has dado cuenta que lo que tienes no es suficiente para que puedas ser feliz, si alguien que está aquí se acaba de dar cuenta que lo que tiene no le es suficiente para ser feliz, permítale hoy al Señor que le muestre su poder. Dele oportunidad al Señor que actúe en su vida, pues. Dígale: Señor, mira, esto es todo lo que tengo, pero si tú entras a mi corazón, tú lo vas a multiplicar. No importa el tamaño de tu necesidad, iglesia, ni las circunstancias en las que estés viviendo. Él es poderoso para suplir tu necesidad, tanto necesidad espiritual como material. No importa la situación. Es que me deportaron ya 3 veces y ahora ¿qué voy a hacer? Para Dios no hay imposibles. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Es que yo no tengo nadie que me emigre. Tienes un Dios que todo lo puede. Es que las fuerzas no me alcanzan para trabajar más para mi familia. Tienes un Dios que puede multiplicar el trabajo de tus manos. Pero no solo el trabajo, lo que vas a recibir con tus manos. Cuando lo pones en manos de Dios, Él es el que lo hace todo. Cuando sientas que se te acabaron las fuerzas, entonces empieza a actuar Dios en tu vida. Tu límite va a ser tu mente. Tu mente es tu frontera. ¿Hasta cuánto puedes creer? Eso es lo que vas a recibir. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes, dice el Señor. Si quieres venir al altar, ven. En el altar derrama el Señor de su gloria, de su gracia. No te quedes, porque esta tarde es la tarde de tu victoria. Ven, Dios quiere hacer el milagro en tu vida. Tal vez sentías que se acababa el tiempo de tu visitación, o tal vez te habías dado cuenta que tus fuerzas escapaban de tus manos. Pero el Señor te dice esta tarde: yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo te quiero fortalecer con la diestra de mi justicia. Yo te quiero mostrar, dice el Señor, que las cosas viejas ya pasaron y que hoy todas serán hechas nuevas. No endurezcas tu corazón a la visitación de Dios para tu vida. Él está aquí, su presencia está aquí, porque su palabra dice que donde 2 o más se reúnen en su nombre, Él está presente y está aquí para bendecirte. Ven, hoy es su tiempo, hoy es tu tiempo, hoy es el día de tu milagro. Tal vez mañana podrías decir: si lo hubiera hecho ayer. Pero hoy estás aquí y la presencia de Dios está contigo para fortalecerte. Hay más pueblo de Dios que necesita venir al altar. Oh Señor del cielo, derrama de tu gloria sobre este pueblo. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Alguien dirá: es que tomé una decisión equivocada. Pero tienes a un Dios que puede enderezar tus caminos, que puede respaldarte. Él es el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Él es el amigo que nunca falla. Aunque te falle el hombre, aunque te falle la mujer, aunque te fallen los seres humanos, Dios sigue siendo fiel y está en su trono para bendecirte.
Recibe. Sigue recibiendo, sigue recibiendo. No te quedes. Hoy puede ser el día de tu visitación. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de venir delante del Señor. Nos ponemos todos de pie, los que no pasaron al altar, y vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Señor.